isquémica temprana en 2 hermanos. Uno tuvo un evento parcial de la circulación anterior y el otro un síndrome de Wallenberg. En el padre tuvo un evento vascular cerebral isquémico fatal. Ingresa por el servicio de emergencia por presentar cuadro súbito de hemiparesia facio-braquial derecha, afasia transcortical motora, discalculia, disgrafia y dislexia. Ya, discalculia es la incapacidad para realizar el cálculo, disgrafia es la incapacidad para poder escribir y dislexia para poder leer. Con una puntuación al servicio de emergencias de 7 puntos en la escala de NIS. Hasta ahí. Miguel Alonso, ¿puedes encender tu micro, por favor? Sí, doctora. Ok. El tiempo de enfermedad del paciente, ¿cómo es? Súbito, progresivo. Es súbito. Súbito. ¿Y qué necesitarías saber? ¿Cuánto ha sido el tiempo de enfermedad? Y por ejemplo, si yo te digo que el tiempo de enfermedad es 2 horas, entonces tienes que es algo súbito, ¿no? Sí, doctora. Sino que no puedo ver todo el resto de alumnos. ¿Podrías decirme, por favor, algún otro alumno, decirle que participe? Porque si no me voy a salir de modo presentación. Ya, sí. Al número 3 que aparezca en tu lista de Teams, que abra su micro, digo. Ya, sería... 1, 3, Carla Cecilia. Ayúdame, por favor. Ya, Carla Cecilia. Carla Cecilia. Sí, doctora. Entonces, ya con tu compañero ahorita acabamos de definir el tiempo de enfermedad, que hemos dicho que es 2 horas, y es un evento súbito. Súbito. Acá nos dice que es súbito. Ya está. ¿Cuáles son los síndromes que tienes en este paciente? ¿Cuáles son tus síndromes? ¿Cuáles son los síndromes, por favor? Cecilia. Miguel Alonso, ¿puedes decirle la número 5, por favor? El que no participa le voy a poner mala nota. Porque la idea es que todos participemos, así se equivoquen o no se equivoquen. Sí, sería mi compañero Irving. Ya, Irving, por favor, ¿podrías ayudarme? Lo voy a poner así para poder escribir, ¿ya? Entonces, tenemos que es un síndrome súbito. ¿Cuáles son los síndromes, Irving, que tiene? Tampoco participa. Lenin, ¿puedes encender tu micro, por favor? Doctora, sí. Lenin. Sí, doctora. Ok, ¿me podrías, por favor, decir qué síndromes estamos viendo acá? Afasia, Muy bien, un síndrome básico. dislexia, Muy bien. ¿Qué más? Una hemiparesia también, ¿bien? no recuerdo, doctora, los demás síntomas que estaban. Ah, pero no estoy presentando. No, ahorita no se está viendo. Por eso. No, doctora. Ya, dímelos, ahí está la presentación. En una hemiparesia facio-braquial ahora sí. derecha. ¿Qué más sería? Dislexia, ¿qué más? Disgrafia también. Muy bien, disgrafia.
Discalculia, ¿eh? Sí, también discalculia. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos los síndromes. ¿Hasta ahí está claro, Lenin? Sí, doctora. Entonces, tú tienes tus síndromes. ¿Qué examen por esto que tú estás poniendo y que acá voy a poner claramente que es una enfermedad súbita, porque es importante esto? ¿Qué examen me ayudaría con esta clínica del paciente súbita? ¿Cuál es el examen más importante, por así decirlo, que yo le debo pedir a mi paciente? Muy bien, Lenin, tu participación es buena. ¿Tomografía? Muy bien. Y una tomografía cerebral que de primera línea tiene que ser sin contraste. ¿Y qué más es importante pedir ante esto? Un examen de glucosa. Es lo más importante que yo debo pedirle. Entonces, estos son mis exámenes solicitados. Luego, yo me planteo, porque hasta aquí tengo mi diagnóstico sindrómico, pero yo necesito hacer mi diagnóstico Doctora, ¿sí? una consulta. ¿Menciona usted tomografía sin contraste porque se sospecha de isquemia? Todavía no llegábamos ahí, pero más o menos ahorita aclaramos eso. Necesito mi diagnóstico topográfico, necesito mi diagnóstico nosológico y necesito mi diagnóstico etiológico, ¿eh? Entonces, como el caso me está diciendo que es algo súbito, el que quiere participar puede normal levantar su micro y participa, y no tengo problema. Entonces, si yo tengo ya mi diagnóstico sindrómico, mi diagnóstico nosológico, es decir, la enfermedad. Y si es una enfermedad de aparición brusca, lo más frecuente es que sea un SB isquémico, es lo más frecuente. Una enfermedad cerebrovascular, que puede ser o isquémica o hemorrágica. Para yo distinguir si es isquémica o hemorrágica, necesito tomar una tomografía que sea sin contraste, porque la tomografía sin contraste me va a poder ver la sangre, ¿eh? Entonces, yo tengo dos posibilidades de esta enfermedad, que sea isquémica o que sea hemorrágica. ¿Habría alguna otra enfermedad súbita que me podría provocar el cuadro que estoy teniendo? ¿Habría otra enfermedad, chicos? De manera súbita no creo. Esas serían las dos principales. Súbita. Entonces, hasta ahí vamos dejando. Topográficamente, si mi paciente tiene dislexia, disgrafia, discalculia y una fascia que es bien característica porque nos está hablando que es una fascia del tipo transcortical motora. La zona, por ejemplo, si fuera una fascia netamente de Broca o de Wernicke, sabemos dónde están, ¿bien? Van a estar localizados la de Broca en el área frontal, la de Wernicke en el lóbulo temporal. Y una fascia transcortical motora, sobre todo, va a estar localizado junto con el lado de la dislexia, discalculia y la hemiparesia, nos dirían que hay una localización topográfica. La clase de hoy es sistema nervioso central y periférico. ¿Va a estar en los nervios el daño? ¿Creen que está en los nervios? No, doctora. No, ¿eh? Sería a nivel del sistema nervioso central. Ya, entonces lo localizamos en el sistema nervioso central. ¿Y de qué parte del sistema nervioso central? Es del cerebro, ¿eh? Porque no puede ser del tronco, porque no nos está hablando de ningún par craneal afectado. Y generalmente la zona que más tiene que ver con la dislexia, disgrafia y discalculia es el lóbulo pariental.
Entonces yo puedo localizarlo en el lóbulo parietal. Segundo, mi diagnóstico etiológico, cuando yo tengo una enfermedad cerebrovascular, tengo que ver la clasificación TOA, que es dentro de lo etiológico, puede ser un de causa aterotrombótica, de causa cardioembólica, de causa lacunar, de causa inhabitual o de causa indeterminada. Entonces, yo le tomo una tomografía a mi paciente, veo que sí es un SB isquémico, luego de exámenes auxiliares también tengo que pedir mis exámenes que me permitan diagnosticar cuál ha sido la etiología de este caso. Y para eso debo pedir un ecocardiograma, por ejemplo, un Holter, un mapa. Tengo que ver las arterias carótidas, un ecodoppler arterial y carotídeo, un ecodoppler carotídeo y vertebral. Debo también solicitar, y ahí con calma, mi TTP, mi TTPA. Debo también solicitar mi, ¿cómo se llama? Mi ecocardiograma, por ejemplo, transtorácico, transesofágico, si sospecho de un foramen esofágico. Si sospecho de un foramen oval permeable. Y ya estudios más sofisticados para las causas inhabituales, como por ejemplo trastornos de la coagulación, para lo cual yo pediría proteína C y proteína S. Pediría también anticoagulante lúpico. Anticardiolipina también. Entre otros estudios ya más antitrombina 3 también podría pedir, que me ayuden a mí a determinar la causa del infarto. Entonces a este paciente le toman una tomografía, que es la que ustedes observan. Una radiografía. Bueno, en sí esta es una resonancia en T1 y la de parte de acá es en T2. Donde vemos a nivel del lóbulo parietal, vemos acá una imagen hiperintensa, ya, que nos estaría localizando la zona del infarto y que es a nivel del lóbulo parietal. A este paciente, así como aquí nosotros hemos analizado qué pedir al paciente, le hacen un sinnúmero de estudios y van a ver los valores iniciales del laboratorio, nos indican niveles, le hacen un estudio de glucomovilidad como cisteína, que está en 6, que está normal, le hacen proteína C, S, antitrombina 3, anticoagulante lúpico, anticoagulipina, anticuerpos antinucleares negativos, vitamina B12, ácido fólico también normal, le hacen el estudio Doppler de 4 vasos, que también está normal porque no tiene enfermedad aterosclerótica, le hacen Doppler transcranial también normal, ecocardiograma normal, y como no encontraban nada, siguen buscando causas y se van hasta lo que se llaman estudios genéticos y les hacen un estudio genético que demuestra la presencia de la mutación de la tetrahidrofolato reductasa heterocigota. ¿Ya? Entonces, más o menos es así como se ve lo que es un infarto. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, Miguel Alfonso, hasta ahí? Sí, estoy acá, doctora. Entonces, Tengo una duda respecto a las imágenes. En la RM, en T1, se puede apreciar una ligera mancha, pero en T2, eso sería una hemorragia, por lo que se no, está teniendo T2 no sirve para ver hemorragia. T2 es una imagen que solamente nos sirve para ver líquido. Si tú quieres ver hemorragias en resonancia, hay 2 secuencias específicas que se llaman electrogradiente T2 o suscitabilidad magnética.
pero no es T2. Se llama así, ecogradiente T2 o susceptibilidad magnética, que es para ver sangre. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Gracias. Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a dejar de presentar el caso. Y vamos a ir con la primera parte. Vos, que dices que todo es por ahí. Se trae por el otro lado. ¿Me queda hacer la vuelta? Ahí se comparen. 5-4. ¿Cómo se pegaba? Varas, con V, Roldán, Rubén. Ahorita voy, aunque tengo de tomar el piso. 5-4, ¿no? Sí, 5-4. ¿Quién tiene el cuaderno de 5 indecitas de lección de Ah, ¿lo dijimos a recepcionar? No, si no te hiciste un poco para que lo... Ah, ya, ya. Está adelante. A las 2 empezar. Ya, entonces, el tema de hoy era es sistema nervioso central y periférico. Hemos iniciado con el caso y ahora sí vamos a ir a hacer el tema, ¿eh? Entonces, tenemos que el sistema nervioso central, vamos a empezar desde acá, desde esta tablita. El sistema nervioso se subdivide en central y periférico. El central se va a subdividir en lo que es la médula espinal y cerebro. Y como un punto diagnóstico tenemos que siempre que en el examen clínico se hable de un nivel sensitivo, por ejemplo, acá que yo les pongo a nivel sensitivo T4, a nivel de las tetillas para abajo, no sienta mi paciente, lo más probable es que la lesión esté en la médula espinal. Entonces, cuando me hablan de médula espinal, va a haber un nivel sensitivo generalmente, y no olvidar que la médula espinal va a tener dos zonas, la sustancia gris y la sustancia blanca. En la sustancia gris yo tengo mi cuerno dorsal, que es sensitivo, mi cuerno ventral, que es motor. ¿Ya? En el caso del cerebro tenemos que se va a dividir en tronco cerebral, cerebelo, y encéfalo, telencéfalo. El tronco cerebral se subdivide en lo que es bulbo raquídeo, puente y lo que es el mesencéfalo. En el mesencéfalo nace el tercero y el cuarto nervio craneal. En el puente nace el quinto, el sexto. En la unión del puente con el bulbo va por ahí el octavo. Y ahí también está el noveno, el décimo, el doceavo, porque el onceavo nace a nivel ya de la médula espinal. Tenemos a su vez que el cerebelo, que está mal, el cerebelo se va a subdividir en su hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo y la vermis del cerebelo. El diencéfalo se subdivide en lo que es el tálamo y el hipotálamo, y el telencéfalo en corteza cerebral, ganglios basales, amígdalas y formación hipocámpica. La formación hipocámpica es muy importante porque es la zona que tiene que ver con la memoria. La corteza cerebral se va a subdividir en lo que es lóbulo frontal, que ve el comportamiento de las personas, nos hace tener una conducta de comportamiento adecuada y también da la fuerza muscular a la pierna. El lóbulo parietal es el lóbulo que es sensitivo y, por ejemplo, nos permite a nosotros tener la capacidad de reconocer objetos con el tacto. Obviamente también ahí va la vía sensitiva y eso se conoce como estereognosia. El lóbulo temporal es un área muy importante del lenguaje, sobre todo que tiene que ver con la capacidad de comprender el lenguaje. Y sobre todo tenemos patologías como la afasia de Wernicke, que es cuando el paciente no comprende lo que se le habla. El lóbulo occipital, que es el lóbulo donde se encuentra la corteza visual primaria. Y la zona de la ínsula y de la corteza cingulada,
Ya sabemos que es una zona que tiene mucha, ¿cómo se llama? Mucha implicancia, por ejemplo, en las epilepsias. Ahora, el sistema nervioso periférico, tenemos que se divide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. En el autónomo tenemos nervios aferentes, eferentes, y en el somático de la misma manera. En el somático y los eferentes tenemos que se subdivide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, de manera general, las lesiones que me afectan al sistema nervioso central me van a provocar síntomas de primera neurona y me causan lo que es hipertonía, hiperreflexia Babinski, y los del sistema nervioso periférico me causan hipotonía, arreflexia o hiporreflexia, y obviamente no hay Babinski. ¿Hasta ahí está claro? Seguimos. Acá hay un resumen de las zonas del cerebro y más o menos sus funciones. Por ejemplo, la corteza cerebral, obviamente es toda esta zona que tiene que ver con la percepción de los sentidos, tanto de lo que es visual, de lo que es auditivo, de lo que es el tacto. También tiene que ver con el movimiento voluntario, porque ahí está el área motora primaria, el lenguaje, emociones y pensamientos. El tálamo y los núcleos grises son la estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral y controlan el movimiento y el tono. El hipotálamo nos permite el control de la supervivencia, de la ingesta, de la temperatura y la defensa sexual. El hipocampo y el sistema límbico es la sede principal de la memoria y el aprendizaje y forma parte del sistema límbico, que es el principal rector de las emociones. La médula espinal, que nos permite que el cerebro se comunique con los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro y lleva los impulsos del movimiento del cerebro hacia la médula. El cerebelo, que es el centro de la coordinación, integra la información que recibe de los 5 sentidos y además de la parte cerebral, hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Y el tronco encefálico, que controla funciones vitales, latido cardíaco, respiración, ritmo, sueño, vigilia, núcleos nerviosos de los sentidos, movimientos de la cabeza y del cuello. Entonces, de manera general, tenemos el lóbulo parietal, un lóbulo básicamente sensitivo, el lóbulo frontal, un lóbulo que tiene que ver con emociones, con la movilidad sobre todo de la pierna, y también tiene que ver con la fascia de expresión o fascia de Broca, ¿no? La amígdala, que tiene que ver esas zonas con las emociones, el hipocampo con la memoria, el lóbulo temporal, donde es el centro de la comprensión del lenguaje, y su daño me causaría la fascia de Wernicke, el cerebelo, que es la coordinación, y el lóbulo occipital, donde está la vía visual. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que les acabo de decir, y tenemos las diferentes áreas de cómo están localizadas. Entonces, el cerebro va a estar irrigado por toda la circulación arterial que proviene de las arterias carótidas, sobre todo la carótida interna, que es la que va a ingresar al cerebro y va a formar el polígono de Willis. Acá tenemos la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, la cerebral media. Tenemos la arteria cerebral posterior y la arteria comunicante posterior, y obviamente acá que vienen las vertebrales para formar la basilar. Entonces, la arteria carótida interna, eso no es necesario que lo aprendan, solamente les comparto en la diapositiva que está colgada ahí en el aula, que tenemos que tiene 7 segmentos, y es muy importante, sobre todo el segmento 6, que da origen a la arteria oftálmica, y el segmento 7, que da origen a la arteria comunicante, que es parte del polígono de Willis. Entonces, ¿qué clínica yo tengo si se estenosa o se obstruye la arteria carótida interna? Voy a tener infartos grandes, o también pueden ser silentes. La lesión está ubicada en el territorio de la arteria cerebral media o en alguna de sus ramas, de acuerdo con la circulación colateral, y también me puede causar infartos limítrofes. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Se va a manifestar por ataques isquémicos transitorios que me pueden causar ceguera monocular, porque les dije que inervaba, da origen a la arteria oftálmica, o también me ocasiona un SB ocular.
hay zonas de bordes soft o infartos limítrofes y también puede producir infartos extensos. El polígono de Willis tenemos que se va a subdividir en las arterias cerebrales anteriores, que también tiene sus segmentos A1, A2, A3, A4, que también es solamente para que lo vean, no para que lo aprendan. Y tenemos que además va a dar diferentes ramas, sobre todo el segmento A2 y 3, que es la rama órbito-frontal, que es esta, la rama polar frontal, la rama calloso-marginal y la rama pericallosa. Lo otro son ramas también corticales, ¿ya? Y la rama, por ejemplo, orbitofrontal, que era esta, que me va a inervar la cara orbitaria del lóbulo frontal. La pericallosa, sobre todo el cuerpo calloso. ¿Ya? Entonces, la arteria cerebral anterior, con todos sus segmentos que les acabo de decir, también sus lesiones en el territorio provocan daño. ¿Qué me van a causar? Una hemiparesia contralateral, o sea, si se daña la arteria cerebral anterior derecha, el lado el dañado es el izquierdo, me causa una hemipoestesia contralateral, una incontinencia urinaria o fecal. Si se lesiona el hemisferio izquierdo, va a haber mutismo, apraxia unilateral, abulia, apatía, euforia. Y si se lesiona el hemisferio derecho, va a haber negación espacial y motora izquierda, abulia, apatía, euforia y desinhibición. Y si el daño es bilateral, va a haber mutismo asinético, alteración severa del afecto y incontinencia. También me puede causar síndromes neuropsicológicos como cambios de personalidad y humor, trastorno atencional, una afasia motora transcortical, un síndrome de utilización que se caracteriza por la tendencia a utilizar objetos que estén a su alcance o que se te faciliten, un síndrome de desconexión callosa también me podría causar. Si básicamente se afecta la arteria coroidea anterior, que es una rama, esta arteria mide 1 milímetro y tiene una longitud de 25 milímetros. Cursa a lo largo del borde lateral del tracto óptico, ingresa en el asta inferior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Tiene ramas superficiales, perforantes y anastomósicas. Entonces, ¿qué clínica voy a tener? Voy a tener, si las estructuras anatómicas se encuentran constantemente en el territorio de la arteria coroidea anterior, van a ser la vía óptica, el brazo posterior de la cápsula interna y el plexo coroideo. Y cuando el tronco principal de la arteria coroidea anterior se ocluye, el tamaño del infarto es grande y es una forma menos frecuente de accidente cerebrovascular que me cause hemiparesia, hemipoestesia, mianopsia homónima, alteraciones cognitivas como afasia, apraxia, anosognosia. Y anosognosia, que es la falta de conocimiento de la enfermedad. La arteria cerebral media, ya saben que es la arteria más gruesita, que tiene sus 5 segmentos, y también que inerva pues una gran zona del cerebro, y tiene una rama frontovasal, tiene una división temporal anterior, ya que es esta, tiene una división también superior, que me va a dar la rama prefrontal, la rama del surco presental, del surco central, de la rama, lo que es la arteria parietal. Y también me va a causar síndromes comunes a ambos hemisferios, que me causan una hemiplegia y hipostesia del dominio braquial contralateral a la lesión, desviación de la comisura de los labios y de los ojos al lado contrario de la hemiplegia, Babinski del lado de la hemiplegia, mianopsia homónima del mismo lado que la hemiplegia, mianatención del mismo lado que la hemiplegia, buen nivel de conciencia en las primeras horas. La arteria cerebral media derecha y anosognosia, que es la falta de conocimiento de la enfermedad, asomatognosia, que es la falta de conocimiento de un lado del cuerpo, extinción sensorial también, negligencia visoespacial, que no veo un lado del hipocampo, apraxia de construcción y de vestir, que no puedo vestir y construir, apraxia de la apertura ocular, que el paciente no sabe cómo abrir los ojos, y desorientación temporal. Los síntomas de la arteria cerebral media izquierda son afasia, básicamente. También puede haber algo que se conoce como síndromes laculares interiores, que vienen a ser infartos pequeñitos de menos de 15 milímetros. La causa es hipertensión, lipoianilosis, microateroma. Y hay diferentes ramas que me pueden causar estos infartos leculares, como son ramas lenticuloestriadas, la estriada de Ebner, la coroidea anterior, las paramedianas y las ramas talamoperforantes.
Y también, de acuerdo a la zona que me puedan afectar, me causan diferentes síndromes, como una hemiparesia motora pura, sobre todo si el infarto está en el brazo posterior de la cápsula interna o brazo de la protuberancia o del mesencéfalo, un síndrome sensitivo puro, un síndrome sensitivo motriz, una hemiparesia ataxia, sobre todo a nivel de la vía córtico-pontocerebelosa, vía dentorrúbrica talámica y la disartria manotor. La arteria cerebral posterior, como su nombre lo dice, va a inervar la parte posterior del cerebro, también todas sus ramas les he puesto ahí, y con todas las arterias y ramas que dan el origen, ¿eh? Que son la rama temporal anterior, la rama temporal posterior, la rama occipitotemporal, la rama calcarina, la rama callosa y la rama parietoccipital. Y tenemos los que son la otra rama, que es la arteria vertebral, con todas sus ramitas, y obviamente que me van a originar sobre todo a la arteria la pica, que es la arteria cerebelosa posterior inferior. Entonces, después de terminar eso, vamos volviendo al caso. El caso nos hablaba de una fascia transcortical motora. ¿Qué es esto? Primero, para yo diferenciar si se trata de una afasia, yo debo de pensar, por ejemplo, dividir si son lesiones de áreas corticales o si son lesiones de áreas limítrofes. ¿Cómo diferencio esto con la repetición? Yo le pido a mi paciente, puede decir la palabra carro, casa, que repita. Si mi paciente no repite, entonces yo ya sé que se trata de una fascia cortical. Y ahí voy a evaluar la expresión. Si mi paciente no se expresa, es de Broca, pero comprende y no denomina. Si mi afasia, ¿cómo se llama? Mi paciente no comprende, ya sé que es una afasia de Wernicke. Global es porque no hace nada, y de conducción porque no expresa ni comprende. Ahora me fui a este punto de las limítrofes, donde la repetición está ok, y yo diferencio, ¿no? Si mi paciente comprende, es una transcortical motora. Si mi paciente no se expresa, es una transcortical sensitiva. Habló en ese caso de un síndrome de Wallenberg que tenía su hermano. Entonces, un síndrome de Wallenberg viene a ser la oclusión de la arteria cerebelar inferior, y también me causa síntomas agudos como un síncope. También me puede causar de la manera bilateral ataque cerebelar, un síndrome de Horner, una pérdida del dolor, la temperatura en la cara, una parálisis palatofaringea laringea, un tinnitus contralateral, pérdida del dolor y temperatura sobre el cuerpo. Entonces aquí tenemos la zona que lesiona el síndrome medular lateral y que ¿qué me va a causar? Me va a causar sensitivamente pérdida de la sensación de dolor y temperatura en la cara ipsilateral y mitad contralateral del cuerpo, ataxia, vértigo, pérdida del reflejo nauseoso, síndrome de Horner, vómitos, náuseas y nistagmus, hipo y lateropulsión ocular. Esto les estoy poniendo, por lo tanto puede venir en el examen que yo les hable de un síndrome de Wallenberg. ¿Ya? Y aquí teníamos el caso del paciente, y donde hubiéramos podido englobarlo en algo que se conoce como un síndrome de Gerson, que es un trastorno neurológico que se caracteriza por la presencia de agrafia, agnosia digital, acalculia y confusión de derecha a izquierda. Muy bien ha podido ser el síndrome de Gerson que tenga este paciente. No olvidar un síntoma de primera neurona es la hiperreflexia, Babinski, la hipertonía, y de segunda la hiporreflexia, la no presencia de Babinski y la hipotonía. Hasta ahí era el sistema nervioso central. Ahora entramos al sistema nervioso periférico, que como ustedes ven, del lado anterior salen los nervios motores y por la parte posterior ingresan los nervios sensitivos. Ya al salir pueden formar lo que son los troncos nerviosos, luego los fascículos, luego los nervios periféricos, ¿sí? Y la afectación de esta zona del sistema nervioso me causa lo que son las polineuropatías, las cuales se van incrementando con la edad. Y el nervio periférico tiene lo que es el epineuro, el perineuro, y obviamente muy cerca a esas zonas siempre van a haber los vasos sanguíneos. En el nervio periférico tenemos obviamente que está lo que son el núcleo de la célula de Schwann, que me va a originar a mí la mielina, y vemos el axón del nervio con la mielina.
El nervio periférico puede estar conformado por unas zonas saltatorias con poca mielina que se llaman los nódulos de Rampier, que es la zona por la cual el impulso nervioso se hace saltatorio, y llegan pues a la zona de la fibra muscular a inervar, y por ejemplo esta zona se conoce como zona de unión neuromuscular. Las fibras nerviosas son de diferentes tamaños, desde la alfa, beta, gamma y delta hasta la fibra C. La fibra C es amielínica y tiene que ver mucho con la conducción del dolor y de la temperatura. Mientras que las fibras más grandes, por ejemplo las alfa, son las motoneuronas que inervan a las zonas extrafusales, a las fibras musculares extrafusales. ¿Qué patologías se pueden dar en el nervio periférico? Degeneración waleriana, por ejemplo, desmielinización segmentaria y pérdida del axón. Aquí se perdió el axón. La degeneración waleriana vemos como, por ejemplo, en un caso de transgresión del axón, hay pues una pérdida de la mielina por degeneración waleriana. Las enfermedades del sistema nervioso periférico se clasifican en mononeuropatías, rizopatías, radiculopatías, mononeuropatías múltiples, polineuropatías, sobre todo la del tipo simétrica típica de la diabetes, y las asimétricas típicas de las vasculitis, y también puede haber poliradiculoneuropatía. ¿Qué yo debo preguntar ante un paciente en el que yo sospecho una enfermedad del sistema nervioso periférico? ¿Cómo inicia la enfermedad? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tienen los episodios? Los síntomas motores, si son positivos o negativos. Positivos, calambres, espasmos, fasciculaciones, temblor, mioquimias. Y negativos, debilidad distal, proximal. Por ejemplo, si la debilidad es distal en manos y pies, sospecho una polineuropatía. Si es proximal, en una miopatía. Y si hay fatigabilidad, en una miastenia grave. Síntomas sensitivos, positivos, dolor, parestesia, disestesia, salodinia. Negativo, hipoestesia, ataxia sensitiva. Y también pensar en los síntomas autonómicos, sobre todo en pacientes con diabetes o con parkinsonismo, donde hay constipación, ortostatismo, hiperhidrosis, incontinencia urinaria y diarrea. También tengo que ver antecedentes. Si el paciente tiene antecedentes de trastornos de la marcha, caídas desde niño, pensar en una enfermedad quizás genética, ver la historia familiar, la historia social, los medicamentos, la revisión de sistemas, también asociar, por ejemplo, si veo un paciente que tiene un rash en alas de mariposa, quizás pensar en lupus, pensar en piernas inquietas también, en una eritromelalgia, síntomas constitucionales, si tiene mi paciente. Medicamentos que me podrían causar neuropatía, por lo tanto yo debo preguntar a mi paciente si consume algún medicamento, por ejemplo la amiodarona que se usa en los pacientes con FA, el etambutol, la isoniazida, metronidazol, o sea, son muchos fármacos. ¿Cómo yo examino a mi paciente en una neuropatía? Veo mis síntomas motores, veo por ejemplo en lo positivo el temblor, la hiperexcitabilidad del nervio, negativos, debilidad, atrofia, sensitivos, fibra pequeña, dolor, pérdida de la temperatura, fibra grueso, pérdida de la sensibilidad vibratoria, presión, posición. Autonómicos, ver el autostatismo y taquicardia, los reflejos, por ejemplo, si están perdidos, va a haber una pérdida de longitud dependiente en la mayor parte de las neuropatías. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se van a afectar los reflejos de las piernas y al final los de los brazos, porque las piernas, los nervios tienen una mayor longitud que la de los brazos. Evaluar la marcha en tándem de punta de talones en saltos o en cuclillas. Ver los nervios si están hipertróficos, sobre todo en una infección como la lepra, desmielinización, remilinización o formación de bulbos en cebolla como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, neoplasia como en la neurofibromatosis. En mi examen general, ver las deformidades óseas, ver la presencia de pie cabo, pie plano, dedos sin martillo, mano en garra, sobre todo a nivel de la lesión del nervio cubital, escoliosis en Charcot-Marie-Tooth, las lesiones en piel, en las vasculíticas, vamos a ver púrpura o lívidos reticulares, en la hipopigmentación, lepra, angioqueratomas en la enfermedad de Fabry, neurofibromas o manchas café con leche, en la neurofibromatosis, ictiosis, enfermedad de Refsux, hiperpigmentación en Points, úlceras en pie, diabetes, cambios tróficos, disautonomía, lipoma en las enfermedades mitocondriales.
En las encías, ver las líneas plúmbicas, en las uñas, las líneas de mes, sobre todo intoxicación por arsénico y talio, la alopecia, en enfermedades del tejido conectivo y si hay mucho rizado, las neuropatías axonales gigantes. Puedo pedir también exámenes de ayuda al diagnóstico en neuropatía, como la electromiografía, que los chicos que están rotando conmigo han visto la máquina de electromiografía, porque aquí en el UAIS hacemos. Puedo también hacer estudios de función autonómica, estudios también anatomopatológicos podría ser. Y otros exámenes de laboratorio que podemos hacer son test de función renal, hepática, test de glucosa, un test de TSH-T4, vitamina B12, ácido fólico. Entonces, la historia y los exámenes me ayudan mucho. Yo pienso en una mononeuropatía multifocal, si en la electromiografía tengo un daño axonal, puedo pensar en vasculitis, diabetes, sarcoidosis, lepra. Si tengo bloqueos de conducción, pienso en una neuropatía motora multifocal básicamente. Y la mononeuropatía, lo más común es que sean por atrapamiento, síndrome del túnel del carpo, del tarso, entre otros. Entonces, en la neuropatía periférica hago mi electromiografía y puedo ver que puede ser axonal, aguda, subaguda y crónica. Si es aguda, pienso en porfiria, en un Guillain-Barré del tipo axonal, en una toxina. Si es subaguda, enfermedad sistémica, estados deficitarios, toxinas, amiloidosis, carcinoma. Y si es crónica, no olvidar en causas hereditarias, Charcot-Marie-Tooth tipo 2 y disproteinemia. Y si la electromiografía me dice que hay una enfermedad desmielinizante, tengo que ver un enlentecimiento crónico en la velocidad de conducción y pienso en enfermedades hereditarias. Y si no hay ese enlentecimiento, pienso como causas agudas en Guillain-Barré, la difteria. Y si es un curso crónico, pensar en el CIDP y en los disperproteínas. Los trastornos neuropáticos tienen un 2 a 8% de casos. Las formas son neuropatías o neuropatías periféricas. Y siempre, como les decía, en la historia clínica, ver mis síntomas motores, sensitivos o autonómicos. La historia clínica es importante, cuánto dura el cuadro, cómo progresa, la simetría, la afectación del daño, cómo se afectan las actividades de la vida diaria, cómo se resuelve el trastorno de conciencia. En la historia social, ver su ocupación, su historia sexual, el consumo de alcohol, drogas o tabaco. La historia médica, si hay endocrinopatía, si hay una insuficiencia, lo que es renal, si hay una disfunción hepática, si hay enfermedad del tejido conectivo, cáncer. La historia quirúrgica también ver si hay cirugía bariátrica, procedimientos ortopédicos múltiples. En las medicinas, las quimioterapias, los antirretrovirales, piridosina y antibióticos. Revisión de sistemas, cambios dérmicos, artralgias, mucosas, síndromes gastrointestinales y constitucionales. Para el examen físico es importante ver el ostativo, por ejemplo, en los pacientes con diabetes. También ver la piel y mucosa, ver el rash vasculítico, las hipermentaciones, úlceras orales, hinchazón de glándulas cerebrales, ojo seco, boca seca, pérdida del vello en extremidades y en engrosamiento de nervios. Aquí hay algunas alteraciones tegumentaриas, las líneas de Burton, por ejemplo, típicas de la intoxicación por plomo, las líneas de MES, el hipotiroidismo, la polineuropatía axonal, donde hay pérdida del vello, como ven, y una neuropatía axonal gigante, como se rizan los vellos. Deformidades esqueléticas, dedos en martillos, pie cabo, el pie de Charcot de la diabetes, la escoliosis del Charcot-Marie-Tooth. También ver nervios craneales, ver la masa muscular, la excitabilidad, el tono. Dentro del examen sensitivo, ver si hay fibras grandes o pequeñas afectadas. Y como yo tengo mi afectación y mononeuritis múltiple, tengo una parte afectada, otra parte afectada. Las ganglionopatías, sobre todo esta forma, las neuropatías simétricas, distales, que me afectan manos y pies. ¿Cómo caracterizo yo una polineuropatía? Veo su perfil temporal, si hay herencia y su clasificación anatómica. Y por el perfil temporal, las hiperagudas son
raras y sobre todo pensar en vasculitis. Las subagudas, pensar en una neuropatía tóxica, deficiencias nutricionales, malignidades, síndrome paraneoplásico y alteraciones metabólicas. Las agudas, menos de un mes, pensar en Guillain-Barré, vasculitis, porfirias infecciosas, drogas o tóxicos. Las recurrentes remitentes, CIDP, porfiria, vasculitis, exposición repetida a tóxico. Heredabilidad, ver la historia familiar, la simetría, cuántos años inician, si el curso es muy lento o progresivo. Clasificación anatómica por tipo de fibra, motora versus sensitiva, somática versus autonómica. Ver si se trata de una axonopatía o una mielopatía y cómo se distribuye. ¿Cuáles son predominantemente motoras? El Guillain-Barré, el CIDP, la neuropatía motora multifocal, la porfiria, la intoxicación por plomo, botulismo. Las sensitivas es la diabetes mellitus a la cabeza, déficit de B12, HIV, amiloidosis, lepra, síndrome de Sjögren, sarcoidosis, uremia, paraneoplásicas, intoxicación por piridoxina y neuropatías hereditarias. Somática versus autonómica, ver los síntomas autonómicos son menos frecuentes, la causa Guillain-Barré, amiloidosis y diabetes. Dentro de las agudas, la neuropatía autonómica autoinmune, los síndromes paraneoplásicos, Guillain-Barré, botulismo, y en las crónicas, diabetes, amiloidosis y enfermedades hereditarias. Las neuropatías de fibras pequeñas generalmente pues son cuadros donde no se llega a diagnosticar los métodos electrodiagnósticos. Y ahí pensamos pues de que puede producirse por abuso de alcohol, por deficiencia o exceso de vitaminas, por porfiria aguda intermitente, también asociadas a VIH, hepatitis C, enfermedad de Lyme, lepra, inmunomediadas, también de causa tóxica. Axonopatía versus mielinopatía, causas axonales, diabetes, alcohol, uremia, cirrosis, desmielinizantes genéticas, CIDP, Guillain-Barré, mononeuritis múltiple. Tóxicos, acrilamida, arsénico, mercurio, talio, organofosforados, disulfuro de carbón, disolventes orgánicos y entre las otras drogas que ya les había mencionado. Dentro del laboratorio debemos pedir múltiples estudios porque nos pueden producir muchas enfermedades, lo que es las polineuropatías. Este es un ejemplo de un estudio de neuroconducción de una electromiografía con velocidad de conducción. Y también me ayuda mucho a hacer una biopsia del nervio. Por ejemplo, acá estamos usando una coloración de metoxilina y leucina. Otros podemos hacer una evaluación sensitiva cuantitativa o una evaluación autonómica. Y entonces, para que no se vuelvan a olvidar, las diferencias entre un síndrome de montoneurona superior, donde el daño es en el cerebro y la médula, que va a haber una atrofia leve, un tono muscular aumentado, debilidad leve o moderada, reflejos, hiperreflejia, va a haber Babinski-Hoffman, fasciculaciones ausentes, mientras que en los síndromes del motoneurona inferior va a haber una atrofia severa, el tono muscular disminuido, la debilidad severa, hay hiporreflexia, reflejos patológicos ausentes, fasciculaciones presentes. Bueno, este es del anterior curso porque siempre me piden las evidencias de la clase. Y acá también lo están. ¿Qué dice ella? Si nos la llamo. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? Por acá y transfiramos. Doctora, la diapositiva me la va a pasar, ¿no? Para Las poder diapositivas repasarla. están en el aula, en la misma aula, están colgadas. Ah, Pueden ya voy a revisar verificar ahí. entonces, doctora. Hay un link que se llama neurología y ahí las hemos colgado con el doctor. Ok, doctora, voy a verificar. A ver, verifica, por favor. Vamos. ¿Ah? Y hemos estado ya más o menos en los bien. Es que podíamos ir a un hotel y ir a unos no bien. Hay una carpetita que se llama neurología. Caminando por ahí, un hotel. ¿Lo vieron? Aún no la encuentro, doctora. Y hemos puesto archivos. Nadie afuera. O sea, tienes que entrar a tu team. Parados ahí en En el En el general, team ¿no? está De todo. semiología. Ajá. Semiología En general. en A material. ver, mira, te lo comparto para que puedas ver.
Vamos a dormir. Sí, ¿Ya lo doctora, ves? por favor. Mañana. Mira, tú entras a tu Teams, entras aquí a este cerebrito que hemos puesto con el doctor, ¿sí? Hay una carpetita que se llama neurología, la abro y ahí estamos cargando todo. Entonces, ahorita lo que sí les voy a cargar, ¿Qué pedo dormir ahí? Pedo. No, dormir, pero vas a algo que sí te quiero. subir un nuevo documento, voy a subir Si tú supieras dónde hemos. un documento, ¿sí? Parece que es anterior porque ahorita y en archivos ¿Cómo? Ese es el anterior, no encuentro. doctora. Sí, ese grupo Ah, anterior. ya. Entonces, ¿puedes hacer una carpetita nueva para poder compartir ahí y tengan todos acceso? A ver, No, pues. ¿ya? Ya habíamos acabado. Ya. O te lo envío a ti, pues, ahorita. Vale, Ya la creé, doctora. Pero la idea es que lo pongas ahí para que todos tengamos acceso, ¿no? Ya, no hay problema, me la puede enviar al WhatsApp y yo la subo. Pero ahorita te lo envío porque yo de ahí me olvido y es un problema. Ya, doctora, ya, ahorita me la envía. Increíble. También les envío una de enfoque diagnóstico, No, esa no es la que es como que preguntan la historia clínica y esas cosas. Ya te las envío al WhatsApp, pero están cargando. Ah, ya, ok. Pero dentro de dinero. Ah, y tu carro. Pero si la pena en la noche. Ustedes otro día, papi, alguna vez. Ya están. Son dos nomás, ¿no? Sí. Ya, doctora, está bien, ya me llegó. Ok. Entonces, hasta ahí nos quedamos, ya chicos. Nos vemos la otra semana, creo que me toca dar la clase. Igual a la misma hora, pero tienen que ir leyendo para que puedan participar. Hoy día han participado muy bien Lenin y Miguel Alonso. ¿Ya? Doctora, ¿Sí? he estado conversando con algunos de mis compañeros y me dice si es que podría ser un poquito más tarde para que puedan llegar a su domicilio. Lo que pasa es que el doctor ha dicho que tiene que ser entre las, mira, por nosotros no hay problema, pero lo que ha habido es quejas con la doctora Palomino. Ya. Muchos de ustedes, los alumnos, se han quejado de que dicen que las clases no tienen una hora fija y que no se